Entonces, buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, la capacitación de la tarde de hoy va enfocada en la presentación para el manejo del nuevo módulo de Historia Clínica Web que vamos a empezar a trabajar la próxima semana en la sede de Manizales. Eh, Inicialmente, pues como ya es una versión web, la vamos a tener configurada en cada uno de los equipos que hay en las sedes y adicionalmente se va a dejar en cada uno de los equipos una carpetica similar a la que estoy mostrando en este momento, en donde vamos a poder encontrar el acceso directo en caso de que en el navegador no nos abra automáticamente. Eh, para el ingreso a esta plataforma, vamos a seguir usando el mismo usuario y contraseña que usamos actualmente en Historia Clínica de Escritorio Remoto. Lo único que debemos adicionarle es al final un @medintegral.com. ¿Listo? La contraseña sí va a ser la misma que manejamos en el escritorio remoto de Citisalud. Una vez tenemos ingresado el usuario y contraseña, le vamos a dar ingresar y se nos va a abrir este menú principal en donde vamos a poder encontrar los distintos módulos que tenemos actualmente para Mi Integral. Dependiendo del perfil, pues el usuario va a poder acceder a uno o más módulos dependiendo de los permisos que tenga. En el caso de ustedes, que son personal asistencial, solo tenemos acceso a lo que es historia clínica o tendremos en un futuro acceso a los módulos asistenciales también dependiendo del perfil o el rol que cumpla cada uno de ustedes eh, en la agencia. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar en este primer panel principal? En la parte superior vamos a encontrar el nombre del usuario que está logueado. De igual manera lo podemos encontrar al lado derecho y vamos a encontrar tres pestañas por las cuales vamos a poder navegar dependiendo, digamos, el servicio que necesitemos, perdón, que necesitemos consultar. En este caso nos vamos a enfocar en la pestaña asistenciales, que es la que nos compete en la tarde de hoy. Entonces, una vez ingresamos, le damos clic en asistenciales y aquí ya se nos muestran todos los módulos que tenemos habilitados para la parte asistencial en Main Integral. Tenemos historia clínica, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos laboratorio, imagenología, salas quirúrgicas, que serán módulos que se estarán habilitando posteriormente. Y tenemos el tema de la administración de historia clínicas, que es todo el módulo de configuración que lo manejamos desde el área de soporte. Entonces, vamos a ingresar al módulo de historia clínica. Simplemente le vamos a dar clic y le vamos a dar clic en aceptar. Una vez estamos acá adentro, dependiendo también del perfil que tenga cada uno de ustedes, les puede aparecer ya sea ambos servicios, consulta externa y hospitalización, o les puede aparecer uno de los dos, ya sea solo consulta externa para médicos que solo laboran en el servicio de consulta externa y hospitalización para médicos que solo laboran en el servicio de hospitalización. Para ingresar, simplemente le vamos a dar clic en el servicio al que necesitamos o al que deseamos ingresar. Y si somos personal o médico que solo labora en la sede de Manizales, automáticamente se nos va a abrir el módulo. De lo contrario, si laboran en alguna otra sede de media integral, pues vamos a tener que seleccionar la sede a la que queremos ingresar. Dándole a aceptar, ya se nos abre como tal la interfaz principal de historia clínica web para hospitalización, que como pueden observar es muy similar a lo que manejamos actualmente en la parte de historia clínica de escritorio remoto. Pues aquí para que puedan observar, vamos a ver cómo se ve en escritorio remoto la interfaz.
donde buscamos los pacientes. Entonces aquí la estoy poniendo en pantalla. Regálenme un segundo que no se ve. Listo, aquí la estamos viendo entonces en pantalla. Esta es, como podemos observar, la interfaz que manejamos en escritorio remoto. Y si minimizo acá, vamos a poder ver la que tenemos en la versión web. Es una plataforma bastante similar visualmente y pues eso nos ayuda a que estemos un poco familiarizados con el manejo de la misma. Esta obviamente pues tiene algunos cambios, no solo es estético. Podemos ver que aquí en la parte izquierda ya vamos a tener unos filtros con los cuales nosotros vamos a poder buscar los pacientes que necesitemos, ya sea por nombre o apellido, en caso de necesitar algún paciente en específico, por documento, o si queremos, lo podemos buscar por el servicio en el que se encuentra. Si, por ejemplo, yo quiero filtrar por algún paciente que esté solo en hospitalización, me va a traer todos los pacientes que tenemos en hospitalización. Si por el contrario quiero ver los que están en UCIN, puedo ver qué pacientes tenemos admisionados por UCIN y qué pacientes tenemos por UCI pediátrica, también lo podemos ver. ¿Listo? Importante, pues, de que estos filtros funcionan siempre y cuando referencia, pues, haga el correcto admisionamiento de los pacientes y los acueste en la cama que es. La idea de que referencia acueste los pacientes que es que ustedes puedan identificar por el número de la cama el paciente que realmente está en la cama física ya en la sede. También, pues como les decía, podemos filtrar por documento. En este caso, si yo quiero filtrar por un paciente en específico, lo puedo hacer y me va a traer ese único paciente. ¿Listo? Tenemos una segunda parte de filtros que es filtrar por fechas. En esta parte sí necesito que tengamos especial cuidado, ya que para la implementación de historia clínica web vamos a tener un proceso similar al que tuvimos cuando pasamos de historia clínica de Word a historia clínica de escritorio remoto, y es que vamos a terminar las historias de los pacientes que hayan iniciado en escritorio remoto. Vamos a terminar esas historias en escritorio remoto y a partir del 7 de mayo, que es el día martes, todo paciente que ingrese a AME Integral empezará su historia en el módulo web. ¿Sí? ¿Cuál es la forma o qué forma tenemos para evitar de pronto la confusión y saber qué paciente evolucionó en un lado u otro? Entonces, para eso tenemos esta parte de filtrar por fechas. En el módulo web es importante que ustedes al momento de ingresar siempre pongan en la parte de las fechas donde dice desde, vamos a seleccionar el 7 de mayo para que el sistema me traiga de ahí en adelante todas las admisiones del 7 en adelante. ¿Sí? Y por el contrario, vamos en la parte web, lo voy a abrir aquí un poquito grande para que se vea. En la parte web sí es importante que filtremos por fecha en hasta. ¿Qué fecha vamos a poner en hasta? Vamos a poner el 6 de mayo, para que en el escritorio remoto ya no nos traiga ningún paciente nuevo que ingrese a partir del 7, y con eso sabemos que esos son los pacientes que debemos evolucionar desde escritorio remoto. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, entonces ya el funcionamiento es similar, como les decía, al escritorio remoto, simplemente con darle buscar admisiones, el sistema me va a traer todos los pacientes que tengamos activo, pues teniendo en cuenta los rangos de fecha que ya les dije que empezáramos a tener en cuenta para evitar confusiones. En este caso yo voy a poner el 1 de mayo para que me traiga un listado eh, que ustedes puedan observar, y adicional porque aquí me trae el paciente de prueba con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Em, Dentro de esta pantalla también yo qué puedo hacer en caso de las personas que laboren en más de una sede. En este
icono que parece como un mapamundi, vamos a poder cambiar de lugar en caso de que yo necesite eh, evolucionar algún paciente de la otra sede donde esté. Si, si buscamos los pacientes, nos pueden estar saliendo. ¿Listo? Entonces, cuando volvemos al lugar de Manizales, volvemos a cargar los pacientes y también tenemos la parte de la lupita, que es la opción que tenemos para consultar historias clínicas. Entonces, desde esta opción le damos en documentos de historia clínica y aquí, diligenciando el documento del paciente, yo puedo consultar tanto historias clínicas de consulta externa como de hospitalización. Ay, perdón, escogí ambulatorio, de hospitalización. Entonces, si yo necesito consultar alguna, algún ingreso anterior que haya tenido el paciente, lo puedo hacer desde acá, eh, desde antes de ingresar a la historia clínica. ¿Listo? Eh, para ingresar, funciona exactamente igual que en el escritorio remoto. Simplemente nos paramos donde está el paciente y le damos doble clic. ¿Listo? Esta interfaz también es muy similar a la que manejamos actualmente. Tenemos una lista desplegable donde vamos a poder seleccionar el tipo de historia. Entonces aquí ustedes ya conocen que manejamos tres tipos de historia para los pacientes de la sede de Manizales. El primer tipo de historia es el ingreso neonatal o pediátrico, que es la historia que diligenciamos al momento en que ingresa un paciente nuevo a la sede. Tenemos el ingreso de corte de cuenta, que es la historia que diligenciamos cuando algún paciente que está acostado se le ordena hacer corte administrativo. Entonces aquí podemos diligenciar el corte, el ingreso corte de cuenta, que es una historia un poco más corta, para no tener que diligenciar todo lo que nos exige o nos pide la historia de ingreso real. ¿Listo? Y tenemos la de internación evoluciones, que es la que usamos día a día y que de esta ya se despliegan otro número de tipos de evoluciones dependiendo pues de las necesidades o de lo que vayamos a diligenciar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la dinámica que vamos a tener? Voy a ir pasando tipo de historia por tipo de historia y al finalizar cada tipo, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y la podemos resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la historia de ingreso neonatal y pediátrica. Entonces, podemos observar que al darle clic en la historia de ingreso neonatal o pediátrica, me van a salir aquí al costado izquierdo todas las secciones que tiene este tipo de historia, que son exactamente las mismas que manejamos en la historia clínica del escritorio remoto. Esta tiene una novedad ya por temas de programación, y es que al momento en que yo ingreso a alguna de las secciones, todo el menú de la parte izquierda eh, se contrae para tener una mejor visualización de lo que estamos diligenciando. Y para poder pasar de sección en sección, entonces tenemos dos opciones. Desde la parte de la esquina superior izquierda tenemos las tres líneas. Desde aquí podemos volver a desplegar el menú y poder saltar de sección en sección, o si lo queremos hacer en el orden en el que está ya configurada la historia clínica, se nos van a habilitar unos botones tanto en la parte inferior izquierda como en la parte superior derecha, siempre y cuando pues en este caso podamos devolverlos. Entonces, voy a empezar en el orden cómo está. Entonces, empezamos por la parte de los datos del paciente. Entonces, en esta primera parte, cuando ingresamos a la historia clínica, vamos a ver, y esto dependemos también 100% de la parte de referencia, en que los datos del responsable estén correctamente diligenciados desde la admisión. Si estos datos no están diligenciados correctamente desde la admisión, pues tendremos que diligenciarlos nosotros mismos manualmente. Pero si por el contrario estos datos están diligenciados correctamente y si el responsable es el mismo acompañante del paciente, simplemente con este botoncito, con esta flecha azul, yo puedo arrastrar los datos de arriba y que me los copie automáticamente como datos de acompañante.
Entonces, esta parte o esta sección, la agilidad para diligenciarlo, pues dependemos de la parte de referencia. Si no, pues nos tocaría digitarlo manualmente. ¿Listo? Continuamos con la siguiente sección, que es el motivo y enfermedad actual. Entonces, como pueden ver, le oprimí aquí en la parte inferior izquierda en el botón. Y como ya tengo una sección por arriba, si yo quiero volver, también se me habilita el botoncito. Si nos quedamos parados sobre el botón, nos dice a qué sección estamos yendo. Entonces, en esta sección vamos a tener los tres campos que ya conocemos, o que ya tenemos o que ya manejamos desde historia clínica de escritorio remoto, que son campos de texto en donde ustedes van a poder diligenciar lo que es el estado de ingreso, el motivo de consulta o la enfermedad actual. Y antes de que se me olvide, durante todo el recorrido de la historia, o durante todo el diligenciamiento de la historia, en la parte superior vamos a poder encontrar los datos del paciente al cual le estamos diligenciando la historia clínica. ¿Y qué datos podemos encontrar? Podemos encontrar el documento, el número de documento, el nombre del paciente, la edad, el número de la admisión, cuántos días de estancia lleva el paciente acostado con nosotros, cuál fue su fecha de ingreso, por qué empresa y por qué contrato ingresó y en qué servicio se encuentra y en qué cama. Entonces, ya continuando con las secciones, entonces les mencionaba que aquí tenemos el estado de ingreso, motivo de consulta y enfermedad actual para diligenciar. Son los mismos campos que manejamos en la historia clínica de escritorio remoto. La siguiente sección es los paraclínicos de centro de remisión. En esta sección, pues vamos a poder diligenciar todos los paraclínicos que traiga el paciente desde donde fue remitido. En caso de que no, y esto también es importante aclararlo, si el paciente no trae ningún tipo de paraclínico, no es necesario poner en la observación, no aplica, no trae un NA. Ya el sistema está configurado en la parte de la impresión de la historia clínica, que si el campo está vacío, ese campo no nos lo va a imprimir. Entonces es importante que en los campos de texto, cuando la información no aplique, simplemente dejémosla en blanco. En este caso, la historia que estamos viendo es de un paciente de prueba, pero se cogió como base una historia de un paciente atendido allá para verificar en las pruebas que se hicieron que todo se pudiera realizar de la manera correcta, verificar todo el tema de campos de texto y demás. ¿Listo? Entonces, una vez diligenciamos esto, vamos a pasar a la siguiente sección que es antecedentes personales y como pueden ver, a medida que se va diligenciando, no hay ningún botón de guardar, no hay ningún botón de guardado de la sección. El sistema simplemente al momento en que yo voy pasando de sección en sección, se va guardando la información. ¿Cómo lo podemos verificar? Simplemente diligenciamos, pasamos a la sección siguiente, nos devolvemos y la información ya debe estar consignada. La siguiente sección es los antecedentes personales. Aquí sí tenemos una actualización y es que ya nos trae la información de la hemoclasificación y el RH. Y en caso de que el paciente no lo tenga diligenciado correctamente, tenemos el botón de actualizar el grupo sanguíneo, que si lo activamos, vamos a poder cambiar el grupo, la hemoclasificación o el RH o ambos para que nos quede correctamente en la historia clínica. Una vez se modifique, pues este ya nos quedará modificado para todos los documentos que se hayan generado del paciente para el momento de la impresión. Y aquí en adelante, pues la parte de antecedentes personales ya son las secciones o los ítems que estaban configurados desde la parte de historia clínica de escritorio remoto. Entonces tenemos la parte de antecedentes de informantes, perinatales, hospitalizaciones, antecedentes patológicos, quirúrgicos, eh, tóxicos. Tenemos los antecedentes farmacológicos, de inmunizaciones. Tenemos también eh,
antecedentes de desarrollo psicomotor, antecedentes familiares, antecedentes de revisión por síntomas de sistema, antecedentes sociales y un campo para diligenciar algún antecedente que no esté consignado o que no aplique en ninguno de los ítems. Importante también aquí aclararles que una nueva función que tiene la historia clínica es que si el paciente, por ejemplo, es la primera vez que ingresa, pues esta parte de antecedentes personales nos va a tocar diligenciarla a nosotros, pues obviamente los campos que apliquen, como les decía en la sección anterior, campos que no apliquen, como podemos ver aquí hay varios que están en blanco, no diligenciar ningún punto, ninguna coma, ningún NA, ningún no aplica, simplemente con dejarlos en blanco la historia clínica no nos lo va a imprimir. Entonces, la primera vez diligenciamos lo pertinente al paciente, pero si por X o Y razón el paciente vuelve a ingresar con nosotros, cuando estemos diligenciando la historia de ingreso, aquí en antecedentes personales, el sistema ya me va a cargar los antecedentes que el paciente ya tenga de alguna atención anterior, ¿sí? Lo que debemos hacer nosotros es verificar si están completas, si hay que hacerles alguna actualización y lo podremos hacer. ¿Listo? En la siguiente sección, que es el examen físico, entonces aquí tenemos la parte de signos vitales y la parte de examen físico. Entonces es importante que empecemos a usar esta opción de signos vitales para diligenciar pues, los signos vitales del paciente, valga la redundancia, pero se solicita que se haga desde esta parte, diligenciando los ítem por ítem, porque esto nos sirve esto nos sirve para ver un histórico gráfico de cómo ha evolucionado el paciente o cómo van, digamos, estos ítems, cómo va evolucionando estos ítems del paciente a lo largo de la, la atención. ¿Listo? Y también tenemos aquí en la parte de signos vitales la parte de los patrones de crecimiento para menores de 18 años. Esta parte sí es necesaria que diligenciemos obligatoriamente lo que es el peso y la talla para menores de 18 años y para menores de 5 años debemos diligenciar el perímetro cefálico. De lo contrario, si no diligenciamos estos campos, voy a borrar estos aquí un momento. Si no diligenciamos estos campos y queremos calcular los patrones de crecimiento, nos va a salir este mensaje que dice que para calcular los patrones de crecimiento es importante diligenciar los valores de talla y peso para menores de 18 y el perímetro cefálico para niños menores de 5 años. Entonces, es muy importante que diligenciemos esta información y que una vez la tengamos diligenciada, le demos calcular para que nos guarden los puntos de corte en el gráfico. De igual manera, después de darle calcular, se nos habilita un botoncito de graficar. Este simplemente, si ustedes en el momento en que el paciente está ingresando desean ver la gráfica, lo pueden hacer. Ese sí no es obligatorio hacerlo. Simplemente con darle calcular, él ya nos guarda y se podrá imprimir posteriormente. Y también tenemos el botón de historial, el cual nos va a traer cómo va evolucionando el peso y la talla a lo largo de la atención o atenciones anteriores. ¿Listo? Seguimos entonces con la parte del examen físico. Y aquí también hay una parte importante y es que si ustedes pueden ver, aquí hay un icono o un cuadrito de check que debemos seleccionar antes de diligenciar lo que necesitamos en examen físico. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes no lo seleccionan y diligencian el examen físico, este no va a quedar guardado, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, no me sale información, parece que yo no hubiera guardado o no hubiera consignado nada en examen físico, pero al darle clic, él ya me guarda lo que se había diligenciado desde que se realizó esta historia de ingreso. Entonces, es importante, antes de diligenciar, darle clic en el check y ahí sí podemos diligenciar el examen físico y que nos quede guardado. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a volver a esta sección,
Entonces, si vemos que el examen físico siempre nos va a aparecer como si no lo hubiéramos diligenciado, pero si tiene el check activo, con solo darle clic, él nos va a cargar la información de ese ítem. La siguiente sección es la parte de servicios y criterio de estancia. En esta parte es exactamente lo mismo que manejamos en la historia clínica de escritorio remoto, con la salvedad de que se adicionó este ítem de aislamientos para poder marcar si el paciente requiere o no algún tipo de aislamientos. Del resto es exactamente lo mismo. Tenemos el campo para diligenciar la estancia del paciente, el campo para diligenciar el criterio de estancia y el campo para diligenciar los riesgos que tenga el paciente. Importante, pues la historia clínica ya cuenta con unos campos para diligenciar cada ítem. Por favor, no diligenciar eh, información o aprovechemos pues cada espacio que nos da eh, la historia clínica para diligenciarlos, porque por ejemplo, en este caso, si podemos ver aquí en criterios de estancia de este paciente, pusieron no aplican, pero después en los riesgos, pues pusieron el riesgo de estancia. Entonces, importante pues que si el sistema nos está dando el campo para diligenciar el criterio de estancia, pues lo usemos y no nos desgastemos escribiendo un texto que ya podría ir más fácilmente en otro campo. ¿Listo? La siguiente sección es los diagnósticos. Aquí en los diagnósticos vamos a poder seleccionar si es impresión diagnóstica, si el diagnóstico de ingreso es confirmado nuevo o si es confirmado repetido. Y ya después vamos a poder diligenciar el diagnóstico del paciente. El diagnóstico del paciente, si no sabemos el código, lo podemos diligenciar. En caso contrario, podemos simplemente buscar por descripción y el sistema ya nos va a traer el diagnóstico. Entonces, tenemos las dos formas de diligenciarlo, ya sea escribiendo directamente el código o buscándolo con F1. Y tenemos los campos de relacionados para poner los relacionados con los que ingresa el paciente. En caso de requerir más de 4 relacionados, tenemos aquí el icono de más para poder aumentar la fila de los diagnósticos. Y tenemos una parte para realizar algún análisis sobre los diagnósticos con los que ingresó el paciente u observaciones de los diagnósticos. Seleccionamos la causa externa, la finalidad de la consulta y ya podemos seguir a la siguiente sección, que es el análisis y el plan de ingreso del paciente. Entonces, esto, al igual que la historia clínica de escritorio remoto, tenemos los 3 campos de texto para diligenciar lo que es el análisis, la conducta y las observaciones a familiares. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta antes de pasar a esta última parte que vemos en la parte inferior, antes de cerrar el tema de la historia de ingreso. Hola Sebastián, no sé si me escuchan. Hola, Doc. Sí, señora, y lo escuchamos. Yo estoy viendo esto del celular porque lamentablemente aquí no puedo conectarme del computador. Entonces hay cosas que no las he, no las he podido ver. Una necesidad que habíamos manifestado antes en repetidas ocasiones era que desde la evolución se pudiera de una vez decir si el paciente estaba como intensivo, intermedio o cuidado básico. Eh, el- en otras instituciones y con otros sistemas, pues se despliega una lista con los criterios de intensivos, intermedios. ¿Este sistema lo tiene o simplemente ponemos uno y lo redactamos nosotros? Esa es una de las preguntas. En el momento, Doc, pues aquí me voy a devolver un poco para el tema de la historia de ingreso. Sí lo tiene, pero es un campo de texto, no nos despliega ninguna lista. Entonces tenemos el servicio criterio de estancia y nos
abre esta sección en donde tenemos cuatro ítems. Estos son todos campos de texto, entonces tenemos para Casi diligenciar. no lo veo, el, tener en cuenta que estoy viendo desde el celular. Entonces, me Ok, dice Doc, pues que entonces sí te sale leo. una casilla en la que yo puedo anotar cuál es el criterio, ¿cierto? Sí, pero estamos hablando de la historia de ingreso. En la parte de las En evoluciones las, no lo tenemos. en las evoluciones no se tiene. En la parte de las evoluciones no se tiene. Ya se solicitó con Citisalud cómo se podría manejar. Estoy en espera de una respuesta por parte de ellos. Bueno, entonces yo te doy la próxima semana una lista desplegable, una lista que podemos hacer para que se despliegue y lo tengamos dentro de las evoluciones. Me comprometo a entregártela la próxima semana, tipo miércoles, jueves, Ok, para que se Doc. haga esa retroalimentación a los de la plataforma. Sí, señor. Eso es supremamente importante porque eh, pasa muchas veces que el paciente se cambia de intensivo a intermedio y le siguen colocando intensivos y el paciente ya está con criterios de intermedio o viceversa, y eso se presta para glosa. Entonces, para que eso lo podamos hacer no solo del ingreso, sino también desde las mismas Evoluciones. evoluciones. Listo, sí, señor. Hay otro aparte eh, sobre los signos vitales, que pues en algunas notas como tal, pues aquí contamos con una nota adicional, notas noche, notas no sé qué. Eso simplemente se puede dejar como nota adicional, eh, una nota en la que yo puedo escribir algo sí, sencillo y hacer cambios en el, en el manejo y probables exámenes, o ningún cambio. Aquí también hay una nota adicional de evolución en la que escribes simplemente algo y no cambias, nota adicional de tratamiento en la que simplemente cambias el tratamiento. Pero creo que eso se puede simplificar a simplemente nota adicional, y esa nota eh, eh, no tiene por qué de manera obligatoria llevar signos vitales. Es decir, va simplemente a decir paciente al cual se le va a dejar la dipirona por horario por riesgo de que haga crisis facilitadas por fiebre. Punto. Continuar dipirona cada 6 horas. Hacer una evolución más extensa, pues termina generando más dificultades en la dinámica del servicio que una solución. No sé si el sistema, no sé si hemos llegado, porque como estoy acá de turno también y atendiendo personas, una de las cosas que me interesa y recomiendo es que las intervenciones por el personal paramédico se puedan prescribir siempre. Es decir, yo ingreso a un paciente intensivo, tengo que hacerle terapia respiratoria, entonces yo hago una interconsulta por terapia respiratoria. Puede que esa interconsulta usted no la pueda cobrar, pero a la hora de que ese paciente eh, se le hace terapia, no, pero es que aquí no hay ninguna orden, no, es que en realidad esa interconsulta debió haberse solicitado como parte de la atención, y que todo el mundo acuda a valorar al paciente bajo una orden médica que está descrita en la historia. Es una de las recomendaciones que hago para ese tipo de, de sistema que nos va a permitir, en algunos casos, por ejemplo, hay ciertos contratos con ciertas EPS en condiciones especiales en las que yo, por ejemplo, puedo cobrar la terapia física, pero obvio, solo si la has solicitado, si aparece un soporte en la historia. Pero muchas veces se nos olvida a los médicos hacer esa orden, a veces nos dicen, ya se hizo la nota de la mañana, y no. Si usted lo tiene como condición sine qua non para que
el paciente sea valorado por tal profesional, el haberle dicho la interconsulta, esa atención no se pierde nunca. Listo, Doc. Entonces, digamos que los puntos que tocaste de signos vitales y el tema de, por ejemplo, las interconsultas de terapia física, eso ya lo vamos a Sí, mirar todo ese ahorita tipo en de la parte de cosas, evoluciones. ¿Listo? como te digo, sí, Pero no sé eh, si de pronto tengas una pregunta sobre la historia de ingreso. Ya vamos a ir a la parte de evoluciones eh, y ya no, te no. retroalimento sobre lo que has Pero hablado. te comento pues que tú en la historia de ingreso, por ejemplo, lo mismo, ingresaste a un paciente a cuidado intensivo, lo intubas, necesitas que lo vea terapia respiratoria, le pides la interconsulta, es decir, eso como parte de la historia de ingreso de cualquier evolución. Sí, es ¿Ves? que ya vamos para allá. Por eso les decía, sí, hasta donde les Listo, he explicado, había alguna pregunta para pasar a, pues digamos que una novedad que vamos a tener o un cambio que vamos a tener en el manejo de eso. Y el listo, doctor pues se me adelantó, pero es en el tema de las órdenes de listo, procedimientos. perfecto. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de abajo, si ustedes pueden ver, tenemos ocho ítems de los cuales vamos a poder utilizar en este momento, o el más importante, es el de la orden de procedimientos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no necesitamos diligenciar la historia clínica desde City Salud e ir a hacer el ordenamiento desde el aplicativo de Progresos. Únicamente vamos a hacer la orden de procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, como quirúrgicos, como de imagenología e interconsultas, todas las vamos a poder hacer ya directamente desde el aplicativo de City Salud. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente damos clic en orden de procedimientos y se nos va a desplegar esta lista o este cuadrito donde yo voy a poder poner absolutamente todos los procedimientos que se requieran ordenar al momento del ingreso del paciente. Sí, recordemos que estamos mirando el ingreso del paciente. Esta opción pues también está en las evoluciones, pero estoy hablando de los procedimientos que se le manden o se le ordenen al paciente al momento en que ingresa. Entonces, al igual que con los diagnósticos, entonces yo puedo poner el código del procedimiento y él automáticamente me va a cargar. O si por el contrario no sé eh, eh, cuál es el código CUPS del procedimiento, lo puedo buscar eh, por nombre. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, un hemograma. También podemos enviar eh, una herniorrafia, pongamos esta. También podemos enviar lo que decía el doctor, la terapia física, y podemos enviar una interconsulta eh, de gastro, no sé, interconsulta por especialista en gastroenterología. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, aquí acabo de ordenar un procedimiento de cada tipo. Los que alcancen a ver se pueden fijar que cada ítem que yo ordené tiene un color en particular. Este color pues viene de este índice de colores que encontramos en la parte inferior, en donde me dice que todos los procedimientos que están en color verde son procedimientos diagnósticos, todos los procedimientos que están en color rojo son procedimientos terapéuticos no quirúrgicos. Eh, en color gris tenemos los procedimientos de imagenología, en color azul los procedimientos quirúrgicos y en color amarillo lo que es eh, citas de control. Entonces, desde esta misma ventana, yo puedo hacer la solicitud de todos los procedimientos, todos los laboratorios, todas las imágenes, todas las interconsultas que requeramos sin necesidad de tener que guardar primero un tipo o después guardar eh, las cirugías y después tener que ordenar las imágenes. En esta misma ventana podemos hacer
el ordenamiento de todos, mezclando los tipos y ya el sistema se encarga de separarlos. ¿Listo? Una vez le damos guardar, el sistema nos va a permitir imprimir si queremos las órdenes y ahí sí nos va a preguntar si queremos imprimir las órdenes de diagnóstico, las órdenes de los terapéuticos, las órdenes quirúrgicas o de imagenología. ¿Listo? Entonces, aquí ya podemos hacer el ordenamiento. Retomando el tema del doctor con todo el tema de interconsultas, no solo de terapia, sino de cualquier especialidad. Entonces, se les solicita a ustedes que lo ordenemos desde esta parte, pero adicionalmente, voy a cerrar aquí, tenemos esta opción en la parte superior derecha, unos muñequitos, son tres cabecitas, y ese ítem se llama interconsultas. Entonces, desde este lado, vamos a darle clic en solicitar y desde aquí vamos a poder seleccionar cualquier especialidad que necesitemos. Tenemos anestesiología, audiología, cirugía general, tenemos fonoaudiología, tenemos fisioterapia, fisiatría, también tenemos terapia respiratoria, tomas de laboratorio, radiología. Entonces, todas las especialidades que tenemos creadas en City Salud, todas las podemos ordenar. ¿Cómo hacemos la solicitud de la interconsulta? Simplemente seleccionamos, por ejemplo, cirugía general. En diagnóstico, él ya me va a cargar el código del diagnóstico que hayamos diligenciado en la historia de ingreso y simplemente nos va a pedir el motivo de la solicitud. Se solicita interconsulta de cirugía general por X o Y razón. ¿Listo? Esto es importante para un proceso que les voy a mostrar más adelante y que es nuevo en la parte de las interconsultas. ¿Listo? Adicional, en este mismo botón yo puedo hacer una consulta de qué interconsultas se le han solicitado al paciente. Entonces, por ejemplo, en este paciente tenemos 5 interconsultas que se han solicitado, de las cuales las que se encuentran en verde son las que ya tienen respuesta y tenemos una en blanco que todavía no ha sido contestada. Entonces, para el control que decía el doctor, aquí cualquiera de de las interconsultas que yo quiera verificar, la puedo imprimir y me va a salir cuál fue el motivo de la consulta, o en qué evolución quedó contestada esa interconsulta y quién fue el médico que contestó. Entonces, en la parte superior tenemos los datos del paciente seguido seguido de el número de interconsulta, en qué fecha se solicitó, cuál fue el diagnóstico y cuál fue el motivo de la interconsulta. Luego vamos a ver que la respuesta a la interconsulta se encuentra en la evolución uno y finalmente encontramos la firma y los datos del médico que solicita, del especialista que responde con la fecha y hora y especialidad que contestó. Entonces, importante por favor solicitarles que lo que sea que se necesite interconsultar, primero lo hagamos desde el ordenamiento de procedimientos para que en la historia clínica me quede consignada que hice esa solicitud y aparte hacerlo desde estos muñequitos para que nos quede todo el sistema de interconsultas funcionando. ¿Listo? Adicional a esto, si necesitamos generar algún tipo de certificado médico, lo podemos hacer. Simplemente le vamos a dar clic aquí y seleccionamos la observación que queramos darle al certificado. También podemos generar incapacidad y referencia y contrarreferencia de pacientes, pues esto ya es algo más que maneja eh, la parte de referencia, entonces esto no lo vamos a tocar. Entonces, simplemente de estos ítems vamos a tener lo que es la orden de procedimientos, los certificados médicos e incapacidad. Los que alcanzan a ver la pantalla pueden ver que tenemos una parte de prescripción de los medicamentos. Esta es una función que va a quedar eh, habilitada en un futuro porque como el sistema es un sistema integrado, para yo poder usar la parte de formulación de medicamentos, tengo que tener ya en funcionamiento toda la parte de inventario de farmacia en City Salud, ¿sí?
Es un módulo en el que ya se está trabajando, solo que todavía no está listo, es bastante robusto, es bastante extensa la configuración que se tiene que hacer. Entonces, una vez esté habilitado ese módulo y podamos entrar en funcionamiento con la prescripción de medicamentos, se les estará informando a la sede y se hará su respectiva capacitación de cómo funciona. Si hay algún médico que trabaje en consulta externa, el formato es exactamente igual al que manejamos en consulta externa, con la única salvedad es que para yo poder formular medicamentos, solo me va a traer los medicamentos que tengamos en inventario o en disponibilidad en la farmacia de la sede o en alguna de las sedes que se puedan trasladar. ¿Listo? Esta sería ya como tal la historia de ingreso. Esta historia pues ya se encuentra cerrada para este paciente y cuando la historia se encuentra cerrada se me habilita un campito de notas aclaratorias en caso de que yo necesite realizar alguna aclaración frente a la historia de ingreso que se diligenció. Eh, Hasta aquí hay alguna pregunta y si no, para continuar con el tema de las evoluciones. Hola Sebastián. ¿Será Hola, Doc. posible en este sistema realizar una fórmula de medicamento controlado? Fórmulas de medicamento controlado, pues nunca he visto la opción, ¿no? Nos tocaría validarlo para cuando vayamos a habilitar el tema de la formulación. Si hay algún documento o a ver, como esto va enlazado con farmacia, algún tipo de alerta que me diga que debo generar o que el sistema genere un formato de medicamento controlado. Me tocaría validarlo con City Salud. No creo que esté porque no todas las secretarías manejan el mismo formato. Creo que en Manizales manejan un Excel o un formatico manual que les generó la secretaría o lo generaron directamente en la sede, pero por ejemplo en el tiempo que estuve trabajando en Duitama, la secretaría de Boyacá pedía un talonario que solo vendían ellos. Entonces, no creo que el sistema vaya a traer este formato porque pues varía mucho dependiendo de la regional en donde esté la sede, los requisitos que pida la secretaría para esos medicamentos. Pero sí creería que nos pueda generar algún tipo de alerta de que se debe generar ese tipo de formato. Mm. Listo. Entonces, continuando para el otro tipo de historia, es el ingreso corte de cuenta. En esta historia sí no nos vamos a demorar. Simplemente, como les dije al principio, este tipo de historia es solamente para cuando al paciente que está acostado se le debe realizar algún tipo de corte administrativo y entonces como se genera una nueva admisión, pues para no llenar todo el chorrero que acabamos de ver, simplemente vamos a seleccionar o a diligenciar un motivo de consulta, un diagnóstico y un plan de manejo de continuidad. ¿Esto por qué? Porque como en el sistema es una nueva admisión, el sistema sí o sí me pide que haya un tipo de historia de ingreso. Entonces se diseñó este tipo de historia un poco más corta para que no sea tan caótico y más que es por temas administrativos, tener que diligenciar todo lo que nos pide una historia de ingreso principal. ¿Listo? Y entonces pasamos al tema de las evoluciones. En este punto, sí hay pues un paso que hemos venido manejando desde historia clínica de escritorio remoto. Es un tema que tocó el doctor Oñoro también, que es con respecto al tema de los criterios de estancia. Entonces, actualmente, ¿cómo estamos manejando el criterio de estancia? Lo estamos controlando desde esta ventanita en la parte de especialidad. Entonces, la mayoría de ustedes, si no es que todos, siempre les va a aparecer la especialidad que manejan, ya sea pediatría, ya sea medicina general, ya sea
cardiología pediátrica, ya sea fonoaudiología, sí, etcétera, etcétera. Y nos aparece siempre el de cuidado crítico en todos los usuarios. Entonces, esta pestañita de especialidad, por favor, tener en cuenta que es la forma en cómo tenemos de diferenciar un paciente básico de un paciente que está en cuidado intensivo. Entonces, para pacientes que estén en hospitalización o en uso intermedia básica, siempre vamos a usar la especialidad que tenemos como médicos, ¿sí? En este caso, este usuario de prueba tiene pediatría, entonces para pacientes hospitalizados y pacientes eh, intermedios básicos, vamos a usar la especialidad. Y si vamos a contestar alguna interconsulta, independiente de dónde esté el paciente, sí vamos a seleccionar la especialidad. Y todos los pacientes que estén en UCI intermedia, que no sea básica e intensiva, sí vamos a seleccionar la especialidad de cuidado crítico. ¿Sí? Estamos, como le decía al doctor Oñoro, a la espera de respuesta de Salud para ver cómo podemos empezar a diferenciar este tipo de pacientes desde la evolución y no tener esta confusión que manejamos actualmente con el tema de la especialidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, entonces ya una vez seleccionada por dónde yo voy a atender al paciente, entonces sí manejamos los tipos de evolución. En los tipos de evolución, entonces sí tenemos lo que decía el doctor ahorita, perdón, tenemos estos tipos de evolución. Tenemos el que estábamos manejando anteriormente de respuesta interconsulta, que este primero en la versión web ya no lo vamos a manejar. Siempre vamos a manejar el que dice respuesta interconsulta W, que va enlazado a la opción que les expliqué ahorita de la solicitud de interconsultas. Este va a quedar habilitado mientras tengamos todavía historias en escritorio remoto. Una vez ya no tengamos pacientes que se estén manejando por escritorio remoto, este tipo de evolución va pues a inactivarse y solo nos va a quedar el de respuestas interconsultas W. Tenemos la parte de evolución de nutrición, que lo usa solo la parte de nutrición, si necesita evolucionar algún paciente que esté tratando. Tenemos la evolución de apoyo terapéutico, en donde vamos, o esta parte la usa todo, sobre todo la parte de psicología, de trabajo social. También lo usa la parte de terapia respiratoria o terapia física ya como tal para eh, diligenciar o dejar plasmado las terapias que se le están realizando al paciente. Tenemos lo que decía el doctor Oñoro, una nota adicional de evolución en caso de que yo requiera adicionar algo ya a la evolución que se ha realizado, o una nota adicional al tratamiento en caso de que yo quiera adicionar o modificar algo al plan de tratamiento que ya se tenía plasmada en la historia clínica. Y tenemos las tres evoluciones que normalmente se usan, que es la evolución internación, que es la que ustedes ya conocen, que es la más completa, que donde tenemos los campos de subjetivo, objetivo, análisis, plan de tratamiento, y lo que es evolución tarde y noche, que estas evoluciones se tienen sobre todo para el manejo de paciente adulto, que nos solicitaron que la evolución de la tarde y la noche solo se diligenciaba el análisis. ¿Listo? Entonces, de estas que nos aparecen, vamos a revisar lo que es la evolución internación y la respuesta a interconsulta. De ahí para allá, todo el manejo de este resto de evoluciones es exactamente igual. La única diferencia es que vamos a tener más o menos campos para diligenciar la información. Entonces, vamos a empezar con la evolución internación, que es la que tiene habilitado la mayoría de los campos y con la cual pues podemos explicar todo el funcionamiento del resto de las evoluciones. Entonces, una vez le damos clic en evolución e internación, le damos a aceptar y esta es la nueva interfaz que tenemos para el manejo de pacientes de historia clínica web. Entonces, en esta sección, como les dije en la historia de ingreso, en la parte superior siempre vamos a encontrar los datos del paciente, ¿sí?
tenemos, siempre va a manejarse como un encabezado, independiente de si yo hago scroll en el programa, ese encabezado siempre está fijo para yo tener siempre a la mano los datos del paciente. ¿Listo? Esta parte la vamos a dividir ya en tres secciones. Una parte que es esta que les estoy señalando en la parte izquierda, la segunda que es la parte de los diagnósticos y ya la tercera en la parte inferior, las pestañas para el diligenciamiento como tal de la historia clínica. Entonces, empezando con la primera sección, regálenme un segundo. Empezando con la primera sección, entonces encontramos estos ítems o estos botones interactivos en los cuales yo puedo consultar diferente tipo de información dependiendo dependiendo de lo que necesite consultar. Entonces tenemos como primer botón la historia de ingreso. Si yo le doy clic aquí, me va a traer un resumen de lo que se diligenció en la historia al momento en que ingresó el paciente. Entonces tenemos la enfermedad actual, tenemos los diagnósticos que se registraron en esa historia, cuál fue el plan de manejo, cuál fue la conducta y adicional tenemos cuáles fueron las órdenes que se solicitaron, cuáles fueron los procedimientos que se solicitaron al momento en que ingresó el paciente. Y posteriormente, cuando lo tengamos habilitado, también podrá ver qué medicamentos se ordenaron al ingreso del mismo. ¿Listo? El segundo botón es el historial de evolución. Si le damos clic en este botón, vamos a poder ver una lista de todas las evoluciones que tiene el paciente, cuándo fue diligenciada y a qué hora, y qué especialista, de qué especialidad y qué tipo de evolución diligenció. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver distintos nombres de médicos, de distintas especialidades y de distintas tipos de evolución. Si ustedes quieren verificar que se diligenció en alguna o en la anterior a la que ustedes estaban diligenciando, simplemente le damos doble clic a la que necesitamos consultar y aquí se nos va a abrir este campo en donde vamos a poder ver que se diligenció. En este caso dice prueba de interconsulta para fonoaudiología. Vamos a buscar una más antigua para poder ver más o menos cómo queda o cómo queda visualmente. Tenemos la parte del examen físico con los signos vitales, que es por eso les decía la importancia de diligenciarlos desde la opción de signos vitales. Este campo de signos vitales no es obligatorio, pero sí es importante si queremos llevar un registro o un histórico de cómo ha venido evolucionando el paciente a lo largo de la estancia. Tenemos la parte del subjetivo, tenemos la parte del objetivo, tenemos la parte del análisis del plan de tratamiento. Y si en dado caso en esa evolución se hizo algún ordenamiento de procedimientos, se puede evidenciar. Entonces voy a buscar una que sí tenga orden de procedimientos para poder verificarlo. Veremos si esta tiene. Entonces, como pueden ver, aquí en la parte inferior me salen las órdenes de servicio. En este caso, la doctora, al momento de diligenciar la evolución, también hizo la solicitud de una radiografía de tórax y de una identificación simultánea de patógenos en pruebas moleculares. El siguiente botón nos trae todo el histórico de notas de enfermería. Entonces aquí en notas de enfermería yo voy a poder ver qué enfermera diligenció la historia, la nota y qué consignó en cada una de las notas. Y pues podemos ver que esta historia tiene bastantes notas ya diligenciadas. Y el cuarto botón, lo que les mencionaba el tema de los signos vitales, es un histórico de los signos vitales del paciente. Como podemos ver, este paciente tenía más o menos 32 evoluciones y como 60 notas de enfermería. Sin embargo, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12 evoluciones y entre notas de enfermería en los cuales se diligenció los signos vitales. De ahí la importancia de que pues esta información, si queremos que sea lo más exacta posible, lo más aterrizada a la realidad, pues que se diligencie cuando sea necesario. Entonces, tenemos el histórico de los signos vitales y adicionalmente en la parte de abajo tenemos gráficamente cómo se han venido comportando estos signos. Por defecto, pues vienen marcados todos. Sin embargo, si yo quiero solo revisar cómo va su frecuencia cardíaca, lo puedo ver. Si quiero ver cómo ha evolucionado en temas de peso, lo puedo ver. Si quiero ver cómo ha evolucionado en peso en talla, también lo puedo ver. ¿Listo? Podemos seleccionar uno, podemos seleccionar dos, podemos seleccionar tres. Los ítems que necesitemos identificar los podemos seleccionar y el sistema nos los va a graficar. Y si queremos, pues podemos ver todos. Aquí en la parte derecha del gráfico, pues vamos a poder ver el índice de colores y la línea de qué color corresponde a qué ítem de estos signos vitales. Entonces, nuevamente recordarles la importancia de usar esta parte de signos vitales, que si bien no es obligatoria, sí sirve para el tema de verificar este histórico. ¿Listo? Y de aquí para acá vienen siendo ítems que están inactivos temporalmente, con excepción de este que tiene como un pisapapeles, que es donde vamos a hacer el ordenamiento. ¿Listo? Estos ítems que nos van a traer al futuro, el registro de medicamentos, que una vez podamos ordenar medicamentos desde el sistema, enfermería va a poder hacer el registro de los medicamentos que se han administrado, cuáles no se han administrado, cuáles fueron cancelados o cuáles han tenido su dosis completa. Entonces ustedes van a poder ver aquí de acuerdo a lo que se le haya formulado al paciente, qué se le ha suministrado y qué no, para llevar un control de administración de medicamentos. También ustedes van a poder verificar en un futuro el tema del balance de líquidos, cuántos fueron administrados, eliminados, cuánto es el acumulado total. Pero, como les digo, esto será a futuro porque el tema de los líquidos también depende de inventario de farmacia. Tenemos, este sí ya es uno que se ha venido trabajando, ya estamos cerca de lograr el enlace con el laboratorio y es que, por ejemplo, en estos momentos ustedes van a poder ver qué laboratorios se le han solicitado al paciente. Sin embargo, hasta que no tengamos ese enlace directo con el laboratorio, pues esto no se nos va a actualizar con el índice de colores. Pero una vez lo tengamos, pues vamos a poder ver qué laboratorios están en proceso, cuáles ya tienen resultado y cuáles fueron anulados. También tenemos la parte de la fórmula médica, pues que no la vamos a poder realizar por temas del módulo de inventarios. También vamos a poder ver cómo se han controlado los gases arteriales una vez lo tengamos configurado y eso sería el resto de ítems. Ya ahorita, cuando diligenciamos la historia, vamos a verificar el tema de los ordenamientos. Si ustedes entran en la evolución y quieren hacer una orden de procedimientos sin antes haber diligenciado y guardado la evolución, el sistema no los va a dejar. Siempre necesitamos una evolución guardada para poder hacer un ordenamiento. ¿Listo? Teniendo claro esto, o no sé si hay alguna pregunta hasta este punto, podemos continuar ya con la parte de los diagnósticos. Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces seguimos con la parte de los diagnósticos. Como podemos ver, esto no tiene ningún cambio con respecto a lo que nos aparecía en la historia de ingreso. Simplemente, si es necesario, yo puedo cambiar el tipo de diagnóstico. Si de pronto este de la fractura ya fue resuelto, yo simplemente pongo un diagnóstico nuevo y al igual que con los diagnósticos, yo puedo cambiar con el código o puedo con F1 buscar
el diagnóstico del paciente. Creo que tenemos, no me deja activar el micrófono para preguntar. Déjeme ya reviso porque no tenemos bloqueado ningún permiso para poder hablar. Ahí le estoy enviando la solicitud para reactivar el audio doc, a ver si ya puede, ya puede hablar. Doc, ¿y es posible de pronto usar algún otro dispositivo? Porque lo que te digo, estoy revisando y no tenemos bloqueado el activar micrófonos para ningún participante. Todos los pueden activar a voluntad cuando requieran. Sebas, buenas Os, tardes. hola, Sebas. Para preguntarte, hoy me hicieron una pregunta muy puntual. Sabemos que la fecha de ejecución para la actualización es el 7 de mayo, pero ¿tenemos una hora en específico también? Eh, pues ahora en específico no, pues esperamos que el primer paciente que ingrese, eh, supongo que el primer paciente que ingrese a partir de las 7 de la mañana. Tocaría confirmarlo con la doctora Ángela. Listo, Sebas. Listo. Mientras el doctor me dice que va a tratar de conectarse desde algún otro equipo para hacer la pregunta, vamos a continuar y eh, ya después volvemos si tenemos que volver a algún punto que quiera tratar el doctor. Listo. Entonces, con el tema de los diagnósticos, como les decía, yo puedo modificar tanto el tipo de diagnóstico como el diagnóstico como tal. Y desde esta flechita, en caso de requerir, podemos agregar los relacionados. ¿Sí? Podemos agregar cuántos relacionados necesitemos. Hemos hecho la prueba y he podido agregar hasta 15 filas y el sistema pues, no me ha sacado ningún error. Y también podemos agregar alguna observación sobre el diagnóstico en caso de requerir. ¿Listo? Y ya la tercera sección vienen siendo las cuatro pestañas que son signos vitales, subjetivo, objetivo, análisis y plan de tratamiento. Que como les decía o como han podido ver en historia clínica de escritorio remoto, estos son campos que son de texto, con excepción de signos vitales, que si venimos acá, entonces ya tenemos configuradas algunos ítems, como lo es tensión arterial, el FIO2, la frecuencia cardíaca, el peso, la talla, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación, la glucometría y la presión venosa central. Si por algún motivo, si de pronto está el doctor Oñoro o si alguno de ustedes ve pertinente activar alguno que haga falta o si de pronto en consenso ven que este orden en el que están no es tan amigable o no es el orden en el que normalmente ustedes diligencian los signos vitales, no lo pueden pasar al área de sistemas y obviamente el tema del orden se tendría que ser en un consenso general y podemos modificar el orden en el que aparecen estos signos vitales. La idea es que esto sea lo más amigable posible. ¿Listo? Nuevamente recordarles que la importancia de esta pestaña, si bien no es obligatoria, sí nos permite llevar la función del histórico de signos vitales. La siguiente pestaña es el subjetivo. Como podemos ver, simplemente es un campo en texto, al igual que el objetivo del análisis y el plan de tratamiento. ¿En qué se diferencia cada uno? Pues en el que al momento de imprimir, el texto que escribamos pues va a estar después de cada uno de estos títulos. Entonces, voy a verificar si estoy en mi paciente de prueba. Entonces, como estoy en mi paciente de prueba, voy a intentar eh,
copiar alguna evolución que tenga por aquí a la mano. A ver si la puedo encontrar. En este caso, pues, como no tengo signos vitales a la mano, simplemente lo voy a omitir para que veamos que ese campo no es obligatorio, pero podemos aquí, por ejemplo, copiar en el tema del subjetivo. Podemos escribir el objetivo, el análisis y el plan de tratamiento. Entonces, una vez tengamos diligenciada esta información, si deseamos guardar la evolución, volvemos a subir y le vamos a dar clic aquí en el disquete para poder guardar la evolución. Importante, lo acabo de recordar, si llegamos a diligenciar los signos vitales y ponemos el peso y la talla, siempre darle en calcular para que el sistema me guarde los puntos de corte de la gráfica y que así posteriormente en la impresión me salgan esos puntos en el gráfico. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a darle clic en guardar y podemos ver que el sistema me dice éxito al guardar la evolución número 34. Le damos OK y una vez ya tengo guardado, ya voy a poder hacer el ordenamiento. El ordenamiento, recordemos que tenemos el botoncito aquí que dice ordenamiento de procedimiento y vemos que se nos abre exactamente la misma ventana que ya había presentado antes, en donde yo voy a poder aquí hacer el ordenamiento de cualquier tipo de procedimiento. Puedo hacer en una sola orden el tipo de procedimiento, ya el sistema se encarga de guardar las órdenes dependiendo del tipo del procedimiento que se requiera. Entonces, voy a ordenar algunos para que veamos cómo funciona. Entonces, busquemos un tag de abdomen. Entonces, una radiografía de abdomen simple. Podemos buscar una herniorrafia, creo que ya la había buscado. Entonces, una herniorrafia inguinal unilateral vía laparoscópica. Podemos también, en caso de necesitar y para efectos de la capacitación, una interconsulta por pediatría, que si bien pues no es tan común, pues lo vamos a hacer para el tema del ejercicio. Entonces voy a solicitar estos tres procedimientos. Uno es de imágenes, otro es una cirugía y otro es una interconsulta. Le damos clic en guardar. Y como les decía, acá, si ustedes desean, pueden imprimirlo, si no, simplemente le dan en no, ya el sistema igual guarda las órdenes que posteriormente se van a poder imprimir. Pero si le vamos a dar que sí, y como podemos ver, aquí ya el sistema me genera que tres, digamos, tipos de procedimiento, un quirúrgico, un diagnóstico y una cita de control. Y nos pregunta que qué deseamos imprimir. Si necesitamos imprimir solo la parte, la orden quirúrgica, la puedo seleccionar o puedo seleccionar todos para que me salgan impresos de una vez. Entonces, por ejemplo, seleccionemos solo el procedimiento quirúrgico, le damos clic en imprimir y el sistema automáticamente ya me va a generar el formatico con la orden. En la orden que vamos a encontrar los datos de media integral, posteriormente los datos del paciente, en qué ubicación está, en qué servicio y en qué cama y qué procedimiento se solicitó y qué médico solicitó ese procedimiento. Y en la parte inferior ya nos sale qué usuario está imprimiendo esa orden. ¿Listo? Si le damos que no, él simplemente ya nos genera así como está acá en la parte en blanco y ya nos quedaría el ordenamiento de procedimientos de la evolución. Importante, como les decía, eh, como solicitamos aquí una interconsulta de pediatría, entonces puedo venir acá, darle en solicitar
y vamos a hacer la solicitud de pediatría. Entonces, pediatría por este y el motivo va a ser prueba de solicitud de interconsulta por pediatría, capacitación, Manizales, 03 de mayo del 2024, módulo de historia clínica web. ¿Listo? Entonces, hacemos la solicitud, le damos guardar y nos queda que la solicitud de interconsulta ya fue almacenada. ¿Listo? Eso sería a grandes rasgos lo que es el manejo de las evoluciones. Si ya ustedes desean hacer otro tipo de evoluciones, por ejemplo, una nota de evolución adicional, nos damos cuenta que visualmente y el manejo es exactamente el mismo. La única salvedad es que tenemos la parte subjetivo-objetivo bloqueada y tenemos el análisis y el plan de tratamiento activos. Desde esta misma evolución, también después de que guardamos, vamos a poder ordenar procedimientos, también vamos a poder ver todos estos históricos. eh, Simplemente lo único que cambia es como el tipo del nombre de la evolución y los permisos. ¿Listo? Entonces, como acabo de solicitar una interconsulta, puedo mirar acá el chat un momento. Ok, Doc. Entonces la próxima semana, igual nosotros estaremos en acompañamiento toda la próxima semana para que la transición con este módulo sea un poco más amigable. ¿Listo? Entonces, retomando, como ustedes vieron, hice una interconsulta por pediatría y pues este usuario que yo tengo tiene como especialidad pediatría. Entonces, al momento en que yo vaya a contestar alguna interconsulta, esto aplica para cualquier especialidad, aplica también para lo que es fonoaudiología, psicología, terapia física, terapia respiratoria, siempre y cuando se haya hecho la solicitud por este módulo que se llama interconsultas. Entonces, una vez yo quiera venir a responder la interconsulta, le voy a dar clic en la respuesta interconsultas W. Y como ustedes pueden ver, me carga que hay una interconsulta número 6 realizada el día de hoy eh, con el motivo tal y el profesional que solicitó la historia clínica. Pero esto no solo me aplica para mí, sino cualquier pediatra, en este caso que fue la especialidad que solicitamos, podría ingresar y podría entrar a contestar esa interconsulta. Entonces voy a usar por aquí un momento el usuario del doctor Wilson, que también es pediatra, y podemos ver que, digamos que la interconsulta no queda amarrada a un único profesional o un profesional en específico, sino queda amarrada es a la especialidad que hayamos solicitado. Entonces, en este punto, cualquier pediatra podría entrar y hacer la interconsulta. Seleccionamos evoluciones, evolución hospitalización, pediatría, tipo de evolución respuesta interconsulta W y podemos ver que me sale exactamente lo que me salía con el otro usuario, que hay una interconsulta pendiente de contestar. Si deseamos contestarla, simplemente le vamos a dar clic en aceptar y nos genera el mismo o nos genera la misma parte visual que en la evolución internación. Entonces aquí voy a tener el análisis y el plan de tratamiento para diligenciarlo. Pongamos aquí una respuesta a interconsulta. Busquemos aquí una. Entonces, respuesta a interconsulta de pediatría, capacitación del día de hoy y pediatría, capacitación del día de hoy. Entonces, al igual que con las evoluciones, también si se necesita o si el médico quiere llenar los signos vitales, lo puede hacer. Diligencia su análisis, su plan de tratamiento, le da guardar
Y ya después de guardado, podemos venir aquí a hacer el ordenamiento de procedimientos en caso de que el interconsultante necesite hacer alguna orden o necesite mandar algún examen al paciente. ¿Listo? Entonces, si nosotros salimos y volvemos a ingresar, entonces podemos ver aquí también en la parte de afuera que al paciente se le han solicitado 6 interconsultas, pero que se han contestado 4. De igual manera, podemos ver que se han solicitado 34 laboratorios, de los cuales, pues como no tenemos la interfaz, ninguno ha sido o ninguno tiene resultado. Si volvemos a entrar, vamos a ir otra vez nuevamente a evoluciones y si yo trato de ir a contestar, voy a darle otra vez en respuesta a interconsulta. Pueden ver que aquí ya me sale, no hay interconsultas registradas para la especialidad del profesional. Es decir, que este paciente ya no tiene ninguna solicitud de interconsulta realizado desde la opción de interconsultas. Entonces no tendría ninguna interconsulta para registrar. Entonces, si no tiene, puedo entrar a hacer mi evolución común y corriente. ¿Listo? Aquí para temas de la capacitación, voy a entrar, que sé que el paciente tiene una interconsulta por psicología, entonces vamos a entrar para ver que no solamente sirve con pediatría, sino que sirve con cualquier especialidad. Mm. Vamos aquí, psicología, pueden ver que este usuario es psicólogo y si venimos aquí por psicología, respuesta interconsulta W, vemos que se me carga en esta ocasión. Es la cuarta interconsulta que se solicitó. Se solicitó el día de ayer a las 2 de la tarde y a fecha de hoy no ha habido respuesta. Entonces, yo como psicólogo puedo entrar y contestar. ¿Listo? ¿Cómo se vería esto desde la parte de consultar? Pues podemos ver que la evolución solicitada el día de hoy, la número 6 ya fue contestada. Entonces le vamos a dar clic en imprimir y podemos ver, como vimos anteriormente, el motivo de la solicitud, quién la solicitud, quién hizo la solicitud o qué médico hizo la solicitud, que en este caso fue el médico de capacitación, y que la interconsulta la contestó el doctor Wilson Cárdenas y quedó registrada en la evolución número 34 cuando la contestó el 3 de mayo a las 6:31 p.m. por pediatría. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que vamos a diligenciar las evoluciones. Después de haber guardado la evolución, si tenemos algún resultado de apoyo diagnóstico, lo podemos diligenciar. Y ya por último, cuando el paciente va a salir, este paciente ya le dimos, le diligenciamos la salida, es importante que diligenciemos la salida, el plan de egreso, su conducta y la observación a familiares. ¿Listo? Aquí en esta parte de la salida también vamos a poder hacer ordenamiento de procedimientos, ya sea que necesite hacerse algún control postquirúrgico, que se necesite tomar algún laboratorio o algún examen posterior al egreso. Y también este sí va a estar habilitado muy pronto, es la prescripción de medicamentos de fórmula de salida. Como este ya no necesita inventarios, ya estamos trabajando para poder habilitar este que ustedes puedan hacer el ordenamiento de los medicamentos para el momento en el que el paciente egrese. Eso sería todo por el módulo de las evoluciones. No sé si haya alguna pregunta y si no, para poderles presentar rápidamente cómo consultar las historias clínicas y ya dar por terminada la capacitación.
Listo. Entonces, si no hay preguntas, entonces yo cómo puedo consultar la historia. Entonces, como les decía al inicio de la capacitación, tenemos la opción de consultarlo desde por fuera de la historia, sin tener que ingresar a ningún paciente. Simplemente le doy clic en la lupa, le damos en documentos de historia clínica y digitando el documento del paciente vamos a poder filtrar si queremos de pronto consultar algo de consulta externa, en caso en este paciente no tiene nada, o de hospitalización para que nos filtren los tipos de historia que necesitamos o que queremos más a la mano. Si yo quiero consultar el tipo de historia de ingreso, aquí lo voy a poder ver y en el botoncito de la derecha de imprimir lo voy a poder mandar a imprimir. Este sería el formato de la historia clínica que quedó. También vamos a poder consultar el tema de las evoluciones. Si yo quiero consultar alguna evolución anterior, si bien lo podría hacer desde la parte de las evoluciones en el botoncito de buscar el historial, también lo puedo hacer desde la parte de consultar documentos. Entonces, esta sería una evolución que se le realizó al paciente. Si también quiero consultar notas de enfermería o evoluciones, funciona de la misma manera. Listo. Y la otra forma de Sebastián, buscarlos. Hola, doc. ahora, bueno, ahora veo que sí me escucha, ya pude activar lo del audio. Ok, Las consideraciones son estas. El sistema de controlados no requiere que se tenga un inventario. Es decir, es un sistema que con los datos de filiación del paciente, que ya están desde el ingreso, que incluyen la dirección, teléfono, uno le añade el diagnóstico y le añade la formulación del medicamento controlado. Entonces, midazolam 2 microgramos kilo minuto, ampolla de 5 miligramos o de 15 miligramos, 8 ampollas. Listo. Eso queda registrado y se imprime con la firma digital que yo tengo. Entonces, es un sistema que ya queda de una vez el documento y no tienes que gastar un tiempo adicional grande como el que hacemos ahora, llevando un formato controlado de la Secretaría de Salud. Eso en otra institución donde ya lo vi así y efectivamente muchas instituciones así lo tienen. Es decir, el asunto de los controlados no requiere que tengan el sistema todavía con el inventario. Se puede instaurar desde ya y en la unidad de cuidado intensivo pueden haber pacientes que tienen muchísimos medicamentos controlados, que tienen infusiones de midazolam, de fentanilo, de ketamina, eh, pueden tener oral lorazepam, metadona y muchos otros medicamentos. Entonces, eso, llevarlo a una letra legible en una hoja pequeña que lo que tiene es un espacio muy limitado para escribir, es supremamente engorroso, gasta muchísimo tiempo y desde el sistema se puede hacer. Entonces, es una de las recomendaciones. Dos, ahora que ya esto esté implementado como tal, ya que tengan el archivo de medicamentos con la existencia, hay que tener en cuenta de que sí se debe poder prescribir algo sin necesidad de hacer una evolución. Como te digo, ya este es un sistema que he visto en otras instituciones, que uno me llegó el paciente, ya está ingresado al sistema, pero yo necesito que le tomen una radiografía ya. Entonces, yo puedo ordenar la radiografía sin haber mayor sustento adicional de una evolución. Es decir, la puedo pedir, vayan arrancándole a pedir tales exámenes y hago la orden. Y luego yo puedo, porque suponte que está uno reanimando o haciendo procedimientos o cosas, ya puedo yo tomar una conducta con base en unos paraclínicos que ya hasta pueden haber estado informados o una radiografía que ya puede estar tomada. Entonces, una consideración
sobre todo para ahora que esté ya el sistema completo parametrizado, las existencias de farmacia y ese tipo de cosas. Pero incluso ahora, en el que ya es posible formular, hacer la petición de radiografías o o de paraclínicos, esa es una consideración que hay que tener en cuenta, el que yo pueda empezar a pedir algo pese a que no tienen otra sustentación. Entonces, ¿qué es lo que he visto que se hace? Que ingresan al paciente administrativamente intensivos, se hace la petición y al final de la petición, cuando voy a salir, pues me dice si el paciente sigue o no sigue en intensivo. O sea, ya ahí tiene una prescripción y esa prescripción sí está justificada. Es decir, hay una nota pequeña, hay una casilla que dice tomar RX de toras portátiles. Entonces, además de hacer la petición, de seleccionarlo, hay una orden como tal de tomar el examen. No sé si me he hecho entender. Y la otra consideración es respecto a la visualización de evoluciones previas. Aquí el sistema no sé si lo deja, pero alguna vez vi al doctor Alex haciéndolo, pero no estoy muy seguro. Me pasa a mí que me toca, recordé que estoy haciendo la evolución y miércoles necesito ver qué escribió Neuro. Y si no la escribió en Word, me toca terminar la evolución y después ver la interconsulta y luego ahí sí ver, hacer otra nota. Entonces, la pregunta es si desde el sistema este nuevo, yo puedo, mientras estoy haciendo una evolución, revisar una evolución anterior o una interconsulta. Esa sí es una pregunta. ¿Listo? ¿Algo más? ¿O para empezar No, a sería eso responder? por ahora. Listo. Doc, con el tema de los medicamentos controlados, entiendo lo que tú dices del tema del formato. Entonces, como te mencionaba, creo que no sé si me alcanzaste a escuchar cuando te estaba explicando, que era cuando tenías el tema del problema del micrófono. ¿Qué pasa? Entonces, CitySalud es un sistema integrado. Entonces, para yo poder formular cualquier tipo de medicamento, sea regulado, sea controlado, sea post, sea no post, yo necesito inventario o tenerlo creado en farmacia, porque al momento en que yo haga la solicitud, automáticamente les va a llegar la alerta a farmacia, apenas ellos despachen, pues me va a mover inventarios, ¿sí? Entonces, primero, cualquier tipo de medicamento, insumo o líquido que yo quiera solicitar desde historia clínica, sí o sí tiene que tener enlace con la parte de suministros. Ya teniendo en cuenta o hablando específicamente de los medicamentos controlados, te decía que yo no he visto ningún formato que maneje Salud. Me tocaría preguntarlo para poder diligenciar como ese formato que exige la Secretaría de Salud. Sin embargo, también sé que dependiendo el territorio, hay algunas secretarías que exigen o no un formato en específico para los medicamentos de control. Entonces, por ejemplo, en Boyacá exigen que sí o sí el formato que se llene es un talonario que venden ellos. En Caldas desconozco si no es obligatorio un formato en específico que maneja la Secretaría, por lo que me comentas, no. Entonces yo preguntaré si hay ese tipo de formato, pero igual, hasta no poderlos formular desde el sistema, pues posiblemente no vayamos a poder usar ese formato. ¿Listo? Ese es el primer punto. La segunda, la prescripción o el ordenamiento de exámenes sin necesidad de hacer la evolución. En el ejemplo que tú me diste, Doc, esto sí lo voy a probar porque eso no lo probé. En el ejemplo que tú me diste de un paciente que ingresa, creo que en el ingreso simplemente yo con diligenciar el diagnóstico, porque para el ordenamiento sí necesito el diagnóstico, eh, puedo ordenar sin haber diligenciado por completo la historia de ingreso, ¿sí? Con las evoluciones
si ese tema no es permitido, porque el ordenamiento tiene que ir amarrado a un número de evolución. Y si no tengo una evolución guardada, pues el ordenamiento no va a tener o el sistema no va a saber a qué evolución aplicarle ese ordenamiento, ¿sí? Entonces, eso por la parte del ordenamiento, voy a probar si desde el ingreso lo puedo hacer sin necesidad de tener ya diligenciada toda la historia y en evoluciones, pues si no es posible. Y con el tema de las evoluciones, que si tú estás diligenciando una evolución y necesitas consultar una evolución anterior que ya esté en el sistema o alguna interconsulta, entonces pues estoy volviendo a entrar aquí al módulo. Ya te muestro cómo lo vas a poder hacer. Entonces, si yo estoy aquí diligenciando la evolución, entonces tú, por ejemplo, no sé, estás diligenciando aquí la evolución, estás digitando el subjetivo, ta, pero para el objetivo requieres algún dato de alguna interconsulta o alguna evolución anterior. Entonces, en este botoncito, en el segundo botón que encuentras a mano izquierda, vas a poder visualizar el histórico de evoluciones que tenga ese paciente. Entonces simplemente le das clic y él te va a cargar este listado. Él está ordenado de la más reciente a la más antigua, qué profesional y qué tipo de interconsulta. Entonces, si yo quiero ver qué contestaron en la interconsulta de pediatría, le doy doble clic y aquí él me va a cargar. Todo esto está sobrepuesto sobre la evolución, entonces yo simplemente puedo revisar acá el análisis, el plan de tratamiento, la respuesta que ordenó el interconsultante. Le doy salir, nuevamente le doy salir y como puedes ver, mira que el subjetivo sigue estando lo que yo diligencié. Entonces puedo seguir diligenciando el objetivo. Si necesito volver a verificar, vuelvo al historial de evoluciones, vuelvo a seleccionar la evolución y puedo estar jugando así con todos los históricos. No solo puedes verificar evoluciones, como les mostraba, también pueden ver notas de enfermería. En un futuro, pues van a poder ver también el tema de medicamentos si tienen que plasmar en la evolución algún cambio en el plan de tratamiento o en los medicamentos o laboratorios. Todos estos botoncitos son para eso, para consultar como ese histórico de todo lo que se le ha consignado al paciente. Incluso puedo ver la historia de ingreso, cómo fue que ingresó el paciente, cuál fue su enfermedad, cuál fue el plan de manejo que se le dio al inicio, cuál fue la conducta que iba a tener ese paciente que se le ordenó. Entonces, sí hay forma de consultar la historia. Aquí puedo mostrarles que sigue estando lo que yo había diligenciado y ya una vez esté seguro de que voy a guardar, sí le doy en el disquete. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en cómo podemos hacer una consulta del histórico de lo que se ha diligenciado al paciente mientras estoy diligenciando mi evolución sin necesidad de tener que completar la evolución, guardar e irme a otro apartado para buscar ese histórico. Ah, listo, perfecto, Sebastián. Muchas gracias. No tengo más dudas. Creo que las demás cosas pues te las transmitiré la próxima semana. Y creo que ese tipo de cosas sí nos ayudaría. Por mi parte, pues muchas gracias por la capacitación. Como les digo, lamentablemente no pude escucharla toda, pero pues entiendo que va a ser grabada, luego reviso eso. Muchas gracias. Vale, Doc, ¿hay alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, pero te saltaste pronto para continuar. Es sobre el tema de cuando contesta las interconsultas. Sé que se Sí. selecciona W para web. Mi pregunta es cuando hagamos la transición completa, ¿se quitaría también la opción de interconsulta web? Perdón, web no, sino la sencillita, ¿no es cierto? La del remoto. Sí, una vez ya no tengamos pacientes, tengamos en cuenta que pues ese tipo de evolución pues va a ser un poquito demorada que salga de ahí,
¿Por qué? Porque esta configuración que tenemos la tenemos para todas las sedes y hay otra sede que ya también maneja historia clínica de escritorio remoto que es Zipaquirá. Entonces, una vez hagamos la implementación en Manizales, hagamos la semana de acompañamiento y demos unas 2 o 3 semanas de verificar errores que en su mayoría ya están resueltos, no deberían aparecer, pero que haya como un acoplamiento eh, completo de todo el personal, se estaría implementando en Zipaquirá haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces, de aquí hasta que Zipaquirá ya esté completamente en web, hasta ese punto es cuando la opción de respuesta a interconsulta solita estaría desapareciendo para pues, evitar errores. Perfecto, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, alguna cosa que quiera resolver antes de dar por finalizada la capacitación? Listo, entonces si nadie tiene dudas, agradezco su asistencia, agradezco su atención. Cualquier duda que les llegue a surgir de aquí al transcurso de la próxima semana que estemos dando inicio, la pueden transmitir a el coordinador médico o al área de sistemas de la sede y con gusto se les estará resolviendo. Nuevamente, gracias por su asistencia y una feliz noche. Gracias a todos. Hasta luego.